Nacido en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934, hijo del expresidente de México, el general Lázaro Cárdenas, vivió sus primeros 6 años en la Residencia Oficial de México. Él es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda y fundador de una de las democracias más importantes en la política mexicana. Esposo de Celeste Batel y padre de 3 hijos, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Debido a las actividades de su padre, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que cambiar de residencia en varias ocasiones para estudiar la primaria, secundaria y preparatoria, pero se graduó como ingeniero civil en la UNAM en 1957. Con más de 60 años en la política, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue parte del Partido Revolucionario Institucional por 25 años, senador por el estado de Michoacán en 1976 y 4 años después fue su gobernador. Fundó el Partido Revolucionario Democrático en 1989. Fue el primer jefe de gobierno no priista elegido por votación. Además, fue candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. En el 2011, recibió por el Senado la Medalla Belisario Domínguez. Entre el 2012 y el 2018, fue el encargado de asuntos internacionales del entonces Gobierno del Distrito Federal. Ya para el 2012, publicó el libro Por una democracia progresista, en donde hace algunos cuestionamientos al actual gobierno federal. Él es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, máximo líder moral de izquierda y fundador de una de las democracias con mayor importancia dentro de la política de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de radio y televisión de Hidalgo. Mi nombre es Alan Austria y sean bienvenidos a la entrevista y en esta ocasión con Cuauhtémoc Cárdenas, que es toda una referencia por apellido y por obra propia. 3 veces candidato presidencial, ex gobernador de Michoacán, fundador del PRD y también el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México elegido por votación popular no priista. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Pues un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a hablar de su vida en orden cronológico y empezaremos pues cómo es crecer en una vida políticamente tan importante como su familia. Es hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, que ha pasado en nuestros libros de historia que aprendemos en la escuela por varios logros, que en su periodo presidencial se consolidó la reforma agraria, los ejidos en materia también agropecuaria, se le dio asilo político a españoles exiliados por la Guerra Civil Española y también, por supuesto, la nacionalización del petróleo. ¿Cómo fue crecer en esta familia tan políticamente importante? Bueno, pues nací cuando mi padre estaba en campaña todavía y a los pocos meses nos movimos la familia de Los Pinos. Entonces, pues tengo los recuerdos de un niño de 0 a 6 años, lo muy difuso que pueden ser esos recuerdos, y pues nada más. Es decir, crecí dentro de una familia que yo veía igual que las familias de mis amigos, sin mayores diferencias, y en mi caso con una excelente relación con mis padres, tanto porque estaban pues atentos a mi desarrollo como porque tuve todas las libertades para crecer como quise prácticamente. En los escritos de su padre menciona que nace un 1 de mayo, un día del trabajo, y él identifica lo importante de esta coincidencia debido a este nacimiento. Pues así es, 1 de mayo de 1934. Esto lo hizo por ahí del 84, son creo que 12 o 14 imágenes y 12 o 14 textos que se los pidió a distintas personas a los que pidió una nota para el catálogo de la exposición de estas serigrafías, y le pidió a cada quien una página manuscrita, que es la que ya pasó allá como grabado, como serigrafía. Y como bien identifica, después del periodo postpresidencial, pues viajaron mucho por actividades
políticas postpresidenciales del expresidente Lázaro Cárdenas y estudiaste en varias escuelas, pero te graduaste de Ingeniería Civil en la UNAM para después desempeñar actividades similares de esta industria, ¿correcto? Estuve trabajando en cuestiones profesionales un buen número de años y finalmente pues ya incursioné en la política electoral. ¿Ya coqueteabas con política antes como estudiante? Siempre me interesó la política y siempre me interesaron las cuestiones de orden social, cómo se desarrollaba el país, cuáles eran los problemas, cómo seguía desarrollándose la reforma agraria, cómo crecía la industria petrolera, en fin, todo esto pues fueron cuestiones que siempre llamaron mi atención. Recorridos acompañando a mi padre y a mi madre por distintas partes, el gobierno de Michoacán, las campañas políticas que siempre son una ocasión para aprender muchas cosas, para conocer muchas cosas, para encontrarse con mucha gente. Como senador, estuviste 3 meses en el cargo únicamente, porque fue entonces que el presidente José López Portillo te lleva a la Secretaría de Agricultura. Como subsecretario. Como subsecretario, exactamente. Y en ese mismo año, 1980, fuiste candidato a gobernador por Michoacán y resultaste electo. ¿Qué recuerdas de esta época tan importante en México? Porque se presentaban cambios. Primero una campaña muy importante para mí, tanto la que hice como candidato a senador, como la que hice como candidato a gobernador, que me permitió pues conocer mejor al estado de Michoacán, visitar los 113 municipios, entrar en contacto con muchas comunidades y con los distintos sectores de la sociedad michoacana. Esto fue quizá uno de los aprendizajes mayores que yo tuve de mi participación en las campañas políticas, y luego pues 6 años de tratar de impulsar el desarrollo de Michoacán en términos generales. ¿Qué fue lo que te llevó a alejarte del PRI después de terminar esta gubernatura, fundar el PRD? ¿Y cómo describirías los cambios sociales y políticos que estaba atravesando México entonces? Entonces no me llevó a alejarme del PRI, tratamos con un grupo de compañeros de democratizar los procedimientos de acción del propio partido oficial en aquella época. Tropezamos, no pudimos, y yo diría que quien se fue por un camino distinto fue el partido y no los que nos quedamos fuera del partido en ese momento. Nosotros seguimos impulsando las mismas ideas, los mismos principios de la Revolución Mexicana, actualizados desde luego conforme va pasando el tiempo, pero seguimos comprometidos, la mayor parte de quienes en aquel tiempo, en el 86, 87, salimos del PRI, pues seguimos manteniendo nuestros principios, nuestras convicciones de que México puede cambiar y tiene que cambiar con un sentido progresista, con un sentido profundamente democrático. Al año después, en 1988, como bien identificas, las elecciones presidenciales que resultaron una de las más controvertidas que ha tenido la historia mexicana, fuiste candidato presidencial. Entonces, cuando llevaban 50% de las casillas, tú llevabas un 42%, Carlos Salinas de Gortari un 34%. Pues eso se supone, en realidad nunca... ¿Te declaraste ganador? No propiamente. No propiamente. Pues sí declaramos que había un fraude cometido contra la ciudadanía en general, contra el país y evidentemente contra los candidatos. ¿Cómo fue aceptar el proceso de esta situación que para muchos mexicanos resultó muy polémica y que también se menciona que tal vez tú no hiciste más allá por una posible guerra civil que hubiera en México? Bueno, se echó mano de todos los recursos que la ley permitía, tratamos de revertir el fraude, hubo pues recursos presentados incluso ante la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Hubo grandes movilizaciones en aquel momento, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes partes del país. No teníamos la organización necesaria ni había la cultura para mantener una campaña de oposición a más largo plazo, y entonces la salida que se vio fue pues crear un partido político. Esta fue la salida que se vio
situación de cerrazón que había por parte del Ejecutivo y de hecho de los tres poderes del Estado. Bien, en el 94, la siguiente elección presidencial en la cual figuras como candidato, nuevamente se vive mediante un ambiente de poca difusión para la oposición. Entonces también se presenta uno de los sucesos históricos en la historia política mexicana, que es el asesinato de Luis Donaldo Colosio, para posteriormente Ernesto Zedillo ocupar su lugar en el PRI, y Diego Fernández de Ceballos. ¿Cómo analizas este periodo de México? Bueno, pues primero de retrocesos principalmente de carácter social, y por otro lado una gran pérdida de soberanía, desde una mayor dependencia de intereses ajenos a los del país, que es lo que provoca el gobierno del 88 al 94. La campaña misma del 94 pues estuvo marcada por el asesinato del candidato del PRI y estuvo marcada también por el levantamiento zapatista en Chiapas, y una campaña de tratar de provocar temores para que no pudiera darse un cambio a partir de un resultado electoral distinto. Pues se vio que había que seguir luchando, había que seguir empujando porque se lograra finalmente imponer una democracia en el terreno electoral. En el 97, las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, y has sido el primer, siempre lo serás, jefe de gobierno no priista que tiene elegido, porque antes los designaba el presidente de la República, como bien identificas, y el primero, ya considerándote de izquierda, porque también tengo entendido, has declarado anteriormente que no te defines de izquierda, te defines más de movimientos. Es decir, me defino por contenidos, no por geometría. Exactamente. Más bien. Y como primer jefe de gobierno de la Ciudad de México declaraste que en ese proceso electoral sí hubo una mayor apertura a la oposición. Hubo apertura, es decir, a partir de la crisis económica y de la caída económica que se da en el 94-95, el gobierno se vio, yo diría que obligado por las presiones sociales, políticas, económicas, a buscar cómo bajar las presiones. Y una de ellas fue abrir justamente la elección para jefe de gobierno en la Ciudad de México. Por otro lado, los medios de información, pues ya se abrieron también, se abrieron a la oposición. Antes prácticamente estaban abiertos solo para los candidatos oficiales y cerrados para la oposición. En el 97 se abren para la oposición y esto pues cambia totalmente las condiciones de competencia electoral. Un gran avance para la democracia, para los medios de comunicación, lo logrado en Ciudad de México. ¿Qué te enfrentaste como desafíos como jefe de gobierno de Ciudad de México? Estaba la contaminación en alza y también la cuestión de la inseguridad con crímenes, con asesinatos, entre ellos el de Paco Stanley. Pues principalmente la hostilidad del gobierno federal, muy por debajo de la mesa, pero una hostilidad permanente desde el momento en que se conoció el resultado de la propia elección. Y después, pues, incidentes efectivamente que se atendieron de acuerdo a lo que la ley establece, en el caso de cuestiones de orden criminal. Y la contaminación, pues, por primera vez esto nos llevó a tener una legislación para estos casos de emergencia que no se tenía anteriormente en la Ciudad de México. Bien. En 2000 te postulas por tercera ocasión como candidato presidencial en México, y en esta ocasión fue Vicente Fox, Francisco Labastida. ¿Es la última vez que te postulas esta tercera ocasión? Así es. ¿Y qué esperabas lograr? ¿Qué hubiera sido un resultado bajo tu presidencia, un cambio en México? ¿Qué pues buscabas? Un gobierno más atento a romper cadenas de dependencia en el terreno económico y mayor atención a los problemas de carácter social, que estaban y siguen estando muy descuidados. ¿Cuál es su primer recuerdo que tiene del estado de Hidalgo? ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en esta entidad? Haber pasado por el estado en distintos recorridos, acompañando a mis padres, entre otras cosas, alguna visita a Pachuca, de repente algún paste por ahí que no sobra,
Sí, pues esto fue lo primero que recuerdo de hace muchos años. Y después muchos recorridos ya por el estado en distintas calidades. Primero acompañando amigos, en otras ocasiones como candidato, en otras ocasiones acompañando a candidatos que estaban buscando también un cargo electoral en el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo es uno de los últimos bastiones priistas políticamente hablando. Ahora es gobernado por Morena. ¿Qué opinión le merece este cambio histórico en el estado? Pues me parece normal, me parece normal que haya alternancia tanto en el gobierno federal, nacional, como en los gobiernos locales, los municipales, etcétera. Me parece que es un avance en sentido democrático. ¿Tiene algún recuerdo del expresidente que todos lo idealizamos en los libros de historia recorriendo Hidalgo? Pues no, de mi padre no. Recuerdo haberlo acompañado en distintos momentos a muchos recorridos, pero no podría yo decir en particular, incluso en Hidalgo, pero no podría yo decir exactamente en dónde estuvo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son planes para el futuro? Ingeniero Cárdenas, usted representa para muchos mexicanos la idealización de la política, de movimientos agrarios, sociales, de la protección a sectores vulnerables. ¿Qué le espera? Pues seguir empujando para que se resuelvan los grandes problemas del país, la desigualdad social. Tenemos todavía un índice de pobreza muy alto, más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, yo diría una desmedida concentración de la riqueza en sectores reducidos de la población, la necesidad de impulsar el crecimiento de la economía. Tenemos más de 40 años de no crecimiento de la economía. Y por otro lado, controlar todas las manifestaciones de violencia, inseguridad que existen a lo largo y ancho de todo el país. Estos mismos indicadores que usted nos está identificando ha hecho que gran parte del mundo esté girando a la izquierda, o al menos a estas tendencias favorables a los sectores vulnerables, a una mayor equidad, igualdad, movimientos progresistas. América Latina, por ejemplo, está girando fuertemente a la izquierda. Los países principales en materia diplomática de la región ya tienen gobiernos de izquierda, así llamados al menos políticamente. ¿A qué se debe también esta situación y cómo puede ser esto favorable para el entorno mexicano en el aspecto mundial? Bueno, si tenemos gobiernos que se ocupan más de la gente, que finalmente es una de las características de los gobiernos que han estado llegando últimamente en Brasil, en Colombia, por ejemplo, pues seguramente esto va a tener una influencia tanto en el continente como en nuestro país de manera particular. Esperemos que eso suceda. Bien, hablemos de las llamadas corcholatas por parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión le merece a Adán Augusto López? Pues mire, yo puedo decir que los tres mencionados son gente amiga y no podría yo decir ninguna otra cosa en este momento. ¿Tiene alguna preferencia, ya sea por alguno de estos candidatos? No, yo espero que nos digan qué nos proponen como candidatos y que salgan ellos por delante y a ver, según lo que nos propongan, pues a ver a quién seguimos. Finalmente, ¿qué opinión le merece nuestro estado de Hidalgo, ingeniero? Me gusta mucho, he tenido muy buenos amigos en el estado y espero poder visitarlos pronto. Va a ser muy bien recibido por allá. Le agradecemos mucho estos minutos de entrevista y lo invitamos a seguir nuestra programación a usted y a todos los que nos siguen en la señal de radio y televisión de Hidalgo. Tenemos mucho más en el canal del pueblo. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero. Un honor.